Muy buenos días, doctora. En esta oportunidad voy a disertar un tema muy importante y necesaria para los gobiernos o estados. Y estamos hablando de la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal es una disciplina de la política económica, basada o centrada en la administración o la gestión de los recursos de cada nación. Y esto está en mano de los gobiernos, ya que a través de esto ellos velan, salvaguardan o cautelan a través de los impuestos y de los gastos públicos. El gobierno a través de la política fiscal trata de cautelar o influye, ya que esto es muy importante para ver los ingresos y los gastos de cada país. Y lo hace a través, y tiene un objetivo. Este objetivo tiene que ser clave e importante para garantizar los gastos o simplemente las inversiones que pueden tener como sociedad. Y lo hacen a través de estos siguientes pasos. A corto plazo. ¿En qué consiste el corto plazo? El corto plazo manifiesta la estabilidad y el ciclo económico. A largo plazo. ¿En qué consiste el largo plazo? El largo plazo percibe la incrementación o el crecimiento, la capacidad para el crecimiento económico de un país y lo hace a través, digamos, es un ejemplo, ¿no? A través de la educación, de la inversión en infraestructura, etc. Tenemos simultánea. La simultánea más que todo percibe el objetivo um, en la equidad y la redistribución de los gastos, ¿no? Tenemos clasificaciones o características o tipos de políticas fiscales. Tenemos a las expansivas o también tenemos a las contractivas o naturales. Esto muchas veces depende de la ideología o el pensamiento económico de cada estado, de cada gobierno, se podría decir. Pero la que en realidad determina eh, de que estos tipos de políticas fiscales se empleen es el momento o la situación del ciclo económico en la que se encuentren, ¿no? Eso se podría decir, ¿no? Ya. ¿En qué consiste la política fiscal expansiva? Es cuando una nación o un estado se encuentra en decrecimiento o simplemente ha habido una larga para, ¿no? Y no ha habido, como se dice, no ha habido una inyección económica. Entonces el gobierno emplea programas para resurgir. Y estamos hablando, digamos, de la reducción de impuestos, el aumento de los gastos públicos. También hablamos en la política fiscal, se habla, ¿no?, de las famosas estimulaciones a las empresas privadas para que inviertan y de esta manera se añada o se agregue, ¿no?, a la demanda agregada. Otro tipo o clasificación de la política fiscal, vamos a hablar de la contra, contractiva o restrictiva. Es lo mismo, no son sinónimos. ¿En qué consiste esto? Esto nos lleva a hablar todo lo contrario de la política fiscal expansiva. Si en la política fiscal expansiva teníamos que la reducción de los impuestos, en este caso vamos a hablar de la incrementación. Y en todo caso, en, lo, en los gastos públicos se reduciría, ¿no? Y entonces a las empresas privadas ya no se incitaría, ya no se estimularía a invertir en el país. Entonces, y esta política fiscal normalmente se da cuando hay una situación de inflación a la demanda agregada, ¿no? Y eso sería un resumen a grandes rasgos, profesora. Muchas gracias.